Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos da su catequesis para esta semana. Queridos hermanos y hermanas, en la Biblia encontramos el libro de los Salmos, que está compuesto solamente de oraciones. Nos enseña a rezar a través de la experiencia del diálogo con Dios. Al leer los Salmos aprendemos el lenguaje de la oración y encontramos en ellos la palabra de Dios que los humanos usamos para comunicarnos con Él. Los salmos son invocaciones, a menudo dramáticas, que brotan de nuestra existencia. Rezando con ellos, el sufrimiento se transforma en pregunta. Entre las muchas preguntas hay una que está siempre presente. ¿Hasta cuándo? Es un grito que surge de la enfermedad, o de la persecución, o de la muerte. Cuando la oración se hace pregunta, ya es camino y principio de salvación. El sufrimiento es algo común a todos, creyentes o no creyentes. En el Salterio el dolor se convierte en relación, un grito de auxilio que espera ser escuchado por un oído atento. Ante Dios no somos extraños ni somos números. Nos conoce a cada uno por nuestro nombre y nuestros dolores son sagrados para Él. En la oración nos basta saber que el Señor nos escucha. En ocasiones los problemas no se resuelven, pero los que rezan saben que muchas cuestiones de la vida quedan sin una solución. Sin embargo, siendo conscientes de que Dios nos escucha, todo se vuelve más llevadero. Si permanecemos en relación con Él, ante nosotros se abre un horizonte de bien y de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la memoria de Santa Teresa de Jesús, maestra de oración. Que a través de su intercesión y ejemplo podamos descubrir la oración como ese trato de amistad, como afirmaba ella, con quien sabemos que nos ama. Estando con Dios, nada podrá turbar ni espantar, pues solo Dios basta. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Un ángel en Vietnam. La hermana Pepita Serrano nos cuenta su misión en ese país. Soy Pepita Serrano, pertenezco a la congregación de las Hermanas del Ángel de los Guardas. El lugar de misión que Dios me ha dado ahora es en Vietnam, Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Llevo 5 años en misión en esta ciudad, en este país. La primera impresión que tuve al llegar a Ho Chi Minh ha sido la de un pueblo lleno de vida, un pueblo resiliente, un pueblo que se está construyendo después de una guerra tremenda que han sufrido. Sus gentes son amables, generosas, sonrientes, inteligentes, trabajadoras y muy amantes de su cultura, especialmente de su comida. Quiero hacer referencia especial a la Iglesia Católica. Vietnam tiene más de 90 millones de habitantes, pero la población católica es de 7 millones de habitantes. Una población que ha sufrido persecución, ha vivido experiencias muy duras, pero es una iglesia que se ha unido, que se levanta por la fe y el amor que le tienen a Jesús. Es una comunidad que ellos, cuando ven a un católico y ellos son católicos, ya perteneces a su familia. Se apoyan y se ayudan. Descubren que creer en Jesús es lo más importante para su vida. De estas experiencias de este pueblo, de esta comunidad católica en Vietnam, aprendo a mirar con los ojos de Dios y aprendo a descubrir que la fe
es lo más importante en la vida, que creer en Jesús y llevarle a los demás es lo que nos mantiene en fidelidad. Aprendo a comprender y amar las diferencias. Aprendo a amar la cultura, una cultura que es distinta a la mía. Aprendo a que la fe me ayuda a ser feliz. Aprendo a valorar la presencia, solamente la presencia, a valorar la perseverancia, a valorar lo escondido y lo pequeño, porque eso es lo que esta comunidad católica en Vietnam es, una comunidad pequeña, escondida, pero que lleva el mensaje de Jesús. El Evangelio, el texto del Evangelio que a mí me está ayudando en este momento, que me motiva en mi vida, es el de Mateo 28, 16, 20, que dice: id por el mundo, predicad el Evangelio, y al final dice: no temáis, porque yo estoy contigo hasta el final de los días. Pues deseo y pido para que nosotros, que estamos católicos, que estamos en el mes de la misión, pues seamos personas de fe, que vivimos la fe, que la llevamos a los demás y sobre todo que a pesar de las dificultades que esto supone, sabemos que Él está siempre con nosotros hasta el fin. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 11 de San Lucas, meditamos ahora esta frase fuerte de Jesús, la reprimenda contra los fariseos e incluso contra los doctores de la ley. Y es que se preocupan de colectar dinero por todos lados, pero se les olvida que es lo más importante: la justicia y el amor de Dios. Viene a mi mente todas las parroquias y las diócesis, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo entero. En ocasiones el sacerdote se preocupa más. ¿Qué va a colectar? Se preocupa más por las partes financieras y se olvida de la justicia y del amor de Dios. Cuando la prioridad principal tiene que ser esta: desbordar ese amor de Dios con todos aquellos feligreses, con todos aquellos hermanos que están a su alrededor, especialmente los más necesitados. Es triste ver cómo en ocasiones en los Estados Unidos pedimos a los hispanos que vayan a las iglesias y a las misas y les exigimos que vayan dando más en la colecta, pero qué triste es cuando no movemos un dedo para promover una reforma migratoria justa por aquellos indocumentados. En ocasiones pareciera que nos interesan más las finanzas, pareciera que estamos más preocupados por las cosas materiales y no por la justicia divina, y no por defender la dignidad de este pueblo marginado, de este pueblo pisoteado, de este pueblo que está sufriendo el miedo, la persecución de agentes y leyes injustas. Hoy el Señor nos invita a que reflexionemos y en vez de dar tanta cosa a la gente, tantas cargas pesadas, que desbordemos en el amor y que luchemos por la justicia. Procuremos dejar un poco a un lado, quizás no a un lado, pero por lo menos bajarle el darle la relevancia a la parte financiera y preocuparnos más por la salvación de las almas. El Señor no nos dice que no necesitamos la parte financiera, sí, pero que no sea tu prioridad, que tu prioridad sea la salvación de las almas, el amor de Dios, que así sea. Hoy, la gran familia de Abba Media Group y la Iglesia Universal estamos de gozo por el segundo aniversario de la canonización de San Óscar Arnulfo Romero. Los dejamos con el mensaje especial de nuestro director general, Jaime Sevilla. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó
incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir. Después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua. SIA Communication, Ava Media Group y Cultura Romeriana se regocijan al celebrar el segundo aniversario de la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, nuestro santo, pastor, amigo, profeta y mártir de nuestra iglesia salvadoreña y nuestra iglesia universal. La voz de los sin voz se hace escuchar aún más en nuestros días, defendiendo las injusticias, a los pobres, a los que sufren, a los marginados. Y al mismo tiempo es un pastor que reta a los demás pastores a cuidar de su iglesia, a cuidar de sus ovejas, a cuidar de sus sacerdotes. Hoy que celebramos este segundo aniversario de canonización, encomendamos a todas las víctimas de la masacre del Mozote, de la masacre de los jesuitas, de todos los catequistas y toda aquella gente inocente que murió durante el conflicto armado de El Salvador. Y al mismo tiempo le pedimos que interceda también en aquellos países donde la gente inocente, pobre, marginada, sigue sufriendo los estragos de la injusticia. En nombre de Cultura Romeriana y de nuestra entidad, Ava Media Group y SIA Communication, queremos felicitar al pueblo salvadoreño y a toda la Iglesia Universal por la celebración de nuestro gran santo, profeta y mártir, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Que así sea. Liberaste a todo este pueblo, San Óscar Romero, ruega por nosotros. Esas son las noticias más importantes de Estados Unidos, traídos gracias a la cortesía de La Voz de América. Durante un segundo mitin realizado el martes en Pensilvania, en el que se le vio nuevamente sin mascarilla, el presidente Donald Trump aseguró que en Estados Unidos no hay dinero para correr con los gastos que generan los inmigrantes ilegales. El mandatario acusó a quienes cruzan la frontera irregularmente de querer tener acceso a sanidad y educación gratuita, algo que, según dijo, la oposición demócrata estaría dispuesta a brindarles en caso de ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre. Asimismo, Trump volvió a celebrar los avances en la construcción del muro fronterizo en la frontera sur del país, el cual aseguró está pagando México. Entre tanto, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, ofreció un marcado contraste con el presidente Trump durante una visita al condado de Broward en el sur de la Florida, manteniendo su máscara puesta mientras cortejaba a las personas mayores y criticaba el manejo de la pandemia por parte del presidente. Por otro lado, la Casa Blanca designó como nuevo asesor de seguridad nacional para asuntos de Latinoamérica a Josh Hodges, quien ocupaba el puesto de subsecretario en USAID. Ahora reemplaza a Mauricio Clover Carone, quien el mes pasado fue electo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Como nuevo asesor, deberá ocuparse de temas de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. En El Salvador, colectivas expresan su apoyo a los familiares de las víctimas y al juez en el caso del Mozote. Entre actos simbólicos relacionados con el Mozote y lugares aledaños,
además de la entrega de rosas a participantes. Miembros de colectivos pro memoria histórica expresaron su apoyo a los familiares de las víctimas y al juez Jorge Guzmán, quienes están en búsqueda de la apertura de los archivos militares para obtener justicia. Raúl Ernesto Cárdenas. Por este camino se fueron y por este van a regresar. ¡Queremos verdad! Las agrupaciones pidieron que la Fuerza Armada deje su histórica cobardía y abra los archivos. Oficiales del Comando de Fuerzas Especiales de El Salvador, ubicado en Ilopango, negaron acceso a sus instalaciones al juez Jorge Guzmán para realizar la inspección de los archivos relacionados con la masacre de El Mozote, en la que cerca de 1.000 personas murieron a manos del ejército en 1981 durante la Guerra Civil. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, en su última cadena nacional del 24 de septiembre de 2020, dijo: Yo pedí una búsqueda de nuestro gobierno y lo que hemos encontrado de los archivos del Mozote es esto que está aquí. Este es el 100% de documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone que pudieron haber participado o tenían algo que ver o pudieron haber tenido algo que ver en la masacre. Esto se le va a hacer una entrega oficial con acta al juez y se van a trasladar también a la Fiscalía General de la República. El juez, después de ser bloqueado en las inspecciones, requirió un informe al presidente y al ministro de Defensa. Lo han respondido en términos de que no permitirán inspecciones en estos archivos al tribunal y no enviaron ningún tipo de material. En horas de la tarde del 12 de octubre, la Sala de lo Constitucional declaró como improcedente una demanda que fue interpuesta por el ministro de Defensa, Francisco Merino Monroy, contra el juez del caso, por la resolución judicial que ordena las inspecciones de los archivos militares de la Fuerza Armada relacionados a la masacre de El Mozote y lugares aledaños, perpetrada en 1981. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, en lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Lo primero que tengo que decir es gracias, muchas gracias a Dios por estos 22 años en que hemos estado transmitiendo el mensaje de Jesús las 24 horas. Muchas gracias a Dios, muchas gracias a tantos que nos han felicitado, comenzando por la cadena de televisión ABBA, de la que recibimos el informativo diario que nos está ayudando también y que nos han felicitado muy calurosamente. Gracias ABBA. Bien, también queremos decir que en el Perú ayer estuvo a partir de las 7 concentrado en el partido de Perú contra Brasil. Hubo un momento en que iba ganando Perú, pero al final ganó Brasil por 4-2. La crítica que se está haciendo, aparte de que algún futbolista, al árbitro, parece que lo encontraron la mayoría de la gente muy parcial. Pero bueno, ahí estamos en el camino hacia Qatar para el año 2022. El presidente del gobierno en Cajamarca dijo dos cosas importantes. Por una parte dijo, estos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, son trascendentales para evitar el rebrote que puede venir de esta pandemia. Hay que actuar con mucha cautela. También dijo que hay poderes oscuros que quieren desestabilizar el Perú y quieren sacar del gobierno al presidente para alargar el tiempo de las elecciones. También en la sierra, en Puno, están muy quejosos y están amenazando con una huelga porque un 62% tienen metales en la sangre y parece que el gobierno central, que había prometido ir a ayudarles, no lo ha hecho. Ojalá lo hagan. Son personas muy necesitadas y en esas zonas de la sierra mucho más. Hay una buena noticia y es que
han concedido el sello turístico internacional para poder venir al Perú como zona bastante segura. Es una buena noticia porque el turismo aquí es una gran fuente de economía. Han citado al Congreso a la ministra de Sanidad, Pilar Massetti, porque han retrasado el retirar 3 medicamentos que más bien estaban haciendo daño. Todos nosotros estamos también pendientes, luchando contra toda esta pandemia. Han fallecido en total 33.419 personas y en las últimas 24 horas han fallecido 62 personas. Nos unimos al dolor de las familias y también en la oración. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Los hispanos se preparan en Estados Unidos por las próximas elecciones presidenciales en ese país. El Centro de Investigaciones Pew estima que 32 millones de hispanos serán elegibles para votar en Estados Unidos. Y según la analista política Mercedes Bello, las principales encuestas se mantienen firmes respecto a los motivadores del electorado hispano. El problema migratorio, el problema del aumento del salario mínimo y el problema de servicios de salud. Los hispanos representan por primera vez el bloque de votantes minoritario más grande del país. Tan solo en Florida representan alrededor del 20%. La especialista también aludió a una encuesta de la cadena NBC News Marista, en la que el presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden estarían empatados en Florida con el 48%. Según Richard Mojica, el presidente Trump es la mejor opción. Él está representando la libertad. Él está representando el capitalismo. Yo no quiero un gobierno o una mentalidad que a mí me quiera controlar lo que yo quiero hacer con mi finanza. Los 29 votos electorales que recibirá el ganador en Florida podrían definir quién se queda en la Casa Blanca. Santiago Arias espera que sea Joe Biden. El Partido Demócrata es el único partido que se enfoca en la pobreza y en el desarrollo de comunidades marginalizadas. Con más de 200.000 fallecidos a causa del COVID-19 en Estados Unidos, la analista considera que la pandemia podría incentivar la participación de los hispanos. Si el gobierno hace una política correcta, yo voy a tener salud. Si el gobierno hace una política incorrecta, yo estoy corriendo el riesgo de perder la vida. Realmente nuestra salud y nuestro bienestar depende de la política gubernamental. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Hoy, 14 de octubre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Calixto. Conozcamos su historia. Sentado sobre una laja de esa cantera en Cerdeña y saboreando un envejecido pan seco, el esclavo Calixto, con su espalda lacerada por los recientes azotes recibidos, miraba con nostalgia el sol que se hundía atrás del horizonte en el mar, mientras escuchaba a sus compañeros que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque sentía simpatía por esa extraña doctrina, todavía tenía dudas y por eso pensaba que si ese Dios existía, ¿por qué no hacía saltar la cadena que tenía aherrocada a su tobillo? Sin nada que perder, probó suerte y musitó una tímida plegaria pidiéndole al Señor que lo liberara de ese suplicio. Y no había terminado cuando se acercó el capataz, pronunció los nombres de varios reos, entre los cuales el de Calixto, los hizo pasar al frente, ordenó que les quitaran los grilletes y les dijo que por orden del emperador Cómodo quedaban en libertad. Calixto, perteneciente a una familia de esclavos, nació en el año 155 en Roma y por su inteligencia y capacidad para administrar se ganó desde muy joven la confianza de su amo cristiano Carpóforo, quien lo puso al frente de sus negocios cuando apenas contaba 25 años y los dirigió exitosamente durante un buen tiempo. Pero de pronto, inexplicablemente, sus manejos se volvieron dudosos y los acreedores empezaron a acosarlo hasta que la situación se hizo tan tensa que le reclamaron directamente a Carpóforo.
y este lo puso en conocimiento de las autoridades. Aunque Calixto trató de huir, fue atrapado y sometido a un severo juicio en el que lo condenaron a trabajos forzados en Cerdeña, en donde permaneció varios años hasta que, gracias a la mediación de Marcia, una cristiana que profesaba su fe en secreto y era la favorita del emperador, obtuvo su libertad. Convencido de la intervención divina en su excarcelación, una vez liberado, se dirigió a Anzio y en los siguientes 10 años estuvo sumergido en la oración, en la expiación de sus culpas, en el profundo estudio de las Sagradas Escrituras y a la par adelantó una fructífera labor evangélica que se tradujo en la conversión de buena parte de los paganos de la región, lo cual llamó la atención del Papa Seferino, quien envió por Calixto, lo ordenó diácono y le encomendó el mantenimiento y ampliación de las catacumbas de la Vía Apia, que era el lugar más sagrado de los cristianos en ese momento, a lo cual Calixto se aplicó con tal celo que unió todos los ramales, lo convirtió en un complejo único con más de 20 kilómetros de extensión repartidos en 4 niveles y se calcula que en estas catacumbas hay por lo menos 174.000 mártires enterrados y entre ellos 46 papas. Por su encomiable labor, San Calixto fue nombrado secretario personal del Papa y encargado de la administración de la Santa Sede. Por eso, al morir Seferino en el año 117, el pueblo cristiano y el clero se pusieron de acuerdo y lo proclamaron Papa. Desde su coronación, Calixto tuvo que enfrentarse con 2 herejías muy nocivas. La primera negaba la Trinidad y la segunda arguía que pecados graves como la apostasía, el adulterio, la fornicación y otros no podían ser perdonados. Pues San Calixto logró derrumbarlas y reforzar los cimientos de la doctrina cristiana tan brillantemente que desde entonces son la base fundamental del dogma de la Santísima Trinidad y de la sabia explicación de la misericordia divina y el perdón de los pecados. En vista de que durante su pontificado aumentó considerablemente el número de convertidos, sus enemigos le buscaron la caída y ella se dio el 14 de octubre del año 222, día en el que oraba con un crecido grupo y como en ese momento se desató un voraz incendio que arrasó el cercano templo de Júpiter, le endosaron la culpa, lo apalearon inmisericordiamente y luego lo arrojaron a un pozo profundo en el que murió. Ello explica el por qué no fue sepultado en las catacumbas que el mismo San Calixto había ampliado, inclusive por eso llevan su nombre, y en las que fueron enterrados todos los papas del siglo III. Por eso hoy, 14 de octubre, día de la festividad del Papa y mártir San Calixto, pidámosle que nos ayude a arrepentirnos de nuestras malas acciones para alcanzar la gloria de Dios. Unámonos en oración con el Papa Francisco por las mujeres en instancias de responsabilidad de la Iglesia. A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos. Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia. Hoy es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia. Y con presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino, porque las mujeres suelen ser dejadas de lado. Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes. Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos y las mujeres en una manera especial participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical. Y para el final de nuestro noticiero del día de hoy, los invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. En la homilía del 25 de febrero de 1979, Monseñor Romero decía:
La iglesia no es otra cosa más que un signo del amor de Dios en el mundo. Conversando con mi amigo Alex, me decía, es que nosotros, la iglesia, somos el objeto del amor de Dios, no el sujeto. Y qué gran razón tiene. Cada uno de nosotros debe de meditar profundamente en estas palabras. La iglesia somos el objeto. Los obispos, los sacerdotes, el Papa, todos tienen que estar al servicio de este pueblo santo de Dios. Gracias, Monseñor Romero, porque esos somos, los pobres, los humildes, aquellos desprotegidos, somos el objeto del amor de Dios. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Los invitamos a sintonizarnos las 24 horas del día en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.